debatir lo que aquí se incorporó. Una de ellas, el contenido de la jurisprudencia 38 de 2013 de la primera sala, que sí entiende el derecho de réplica como una sanción, de ahí que el proyecto lo haya desarrollado. Simplemente dice, en ese sentido, esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación observa que dependiendo de su gravedad y de la calidad del sujeto pasivo, las intromisiones al derecho al honor pueden ser sancionadas con 3. El uso del derecho de réplica o respuesta. De ahí que el proyecto, tomando esta expresión de jurisprudencia de la primera sala, determinó que se trataba de una responsabilidad ulterior y no podría ser más que responsabilidad, porque el texto de la jurisprudencia dice: las intromisiones al derecho al honor pueden ser sancionadas, y por sanción no es más que la conclusión de una responsabilidad. Y algunas otras que en un ánimo de construcción no valdría la pena rebatir, pues tan valiosas son las primeras opiniones como las que tratan de dar una respuesta. He tratado de construir un consenso bajo todas las vertientes que se han expresado, como en otros casos, y otros ponentes han expresado la dificultad que les ha generado tratar de conectar una con otra y llegar a un punto en el que este asunto sirva como lo que es para orientar a futuro, que no es otra la función de la Suprema Corte cuando con estos asuntos genera los caminos a través de los cuales debe aplicarse el derecho. Bajo esa perspectiva, considerando que las expresiones y reflexiones que hice en torno al artículo 6º y el punto y coma, por lo menos valiosas para mí, pero no necesarias para el proyecto, porque no caminan por el lado de los agravios, ni mucho menos explicitan de manera contundente el motivo de invalidez expresado por los accionantes, en tanto consideran que la disposición convencional es mucho más amplia que la legal y bajo esa perspectiva exigen una invalidez. Yo me quedaría en estas dos posibilidades. Si la mayoría de ministros o con mi voto se generara una mayoría que permitiera simple y llanamente entender la validez del precepto bajo la conceptuación de que esto incluye supuestos como los que me he referido, transitaría por ese camino y habría que preparar el proyecto bajo esa perspectiva. En caso de que la mayoría no considerara el contenido de la expresión inexacto con esos alcances, mantendría la invalidez. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío. No, ministra, perdón, tengo apuntado, no sé, quería alguna aclaración, señor ministro Cosío. No, señor presidente. Porque en la lista tengo al ministro Gutiérrez, a la ministra Luna, al ministro Pardo y a la ministra Piña. Señor ministro Gutiérrez. Mi intervención iba a ser sobre la interpretación del artículo 6º, pero dado que el ministro ya nos avisó que no lo va a incluir en su proyecto, sería un poco estéril empezar a discutir en este momento sobre ese tema, entonces no tendría realmente más que agregar. Gracias, ministro. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Creo que la intervención que ahorita está haciendo el señor ministro ponente pues cambia un poco la argumentación que se podía manejar en este momento sobre la base de lo que él había manejado una vez que tomó el derecho de hacer una contestación a las intervenciones de la ministra y de todos los ministros. Yo creo que tendríamos que ver en blanco y negro lo que de alguna manera él está proponiendo. ¿Por qué razón? Porque la construcción del proyecto en este momento parte de premisas totalmente diferentes a las que hemos estado determinando a través de las diferentes intervenciones. Entonces, sí tendríamos que ver esa nueva construcción, una y otra, sin perder de vista cuáles son los agravios, los conceptos de invalidez que se están haciendo valer por los partidos accionantes y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Entonces, en este caso concreto, desde luego, sin dejar de contestar los argumentos que se aducen, sí partir de cuál es la construcción de interpretación a lo que debe entenderse por el derecho de réplica. Si la idea es de este derecho como está en el proyecto, pues creo que vamos a tener una votación similar como ya se empezó a ver en las participaciones de quienes me precedieron en el uso de la palabra después de la intervención del señor ministro ponente. Entonces, yo tenía ya preparada alguna argumentación también para en ese sentido rebatir, pero no tiene también ningún caso. Yo lo único que pediría es, si la idea ahorita externada por el señor ministro ponente es que va a interpretar nada más la palabra inexactitud, sí, yo creo que ni siquiera merita interpretación. Lo que habíamos comentado nosotros en el momento de participar era que esa preocupación que él tenía de la interpretación conforme que proponía en relación con esto, en realidad no lo ameritaba, porque el artículo de todas maneras está estableciendo que cuando se trata de datos o información falsa, es lo que motiva la posibilidad de acudir al derecho de réplica cuando esta información falsa, pues de alguna manera implica un agravio al honor, a la vida privada, a todo esto. Entonces, si el artículo lo está estableciendo de esta manera, nosotros lo que decíamos es la preocupación del señor ministro ponente de que aun cuando sea información fidedigna, pero en los diferentes supuestos que manejaron, no completa, una información sacada de contexto, entonces en esos casos pues está dentro del vocablo inexacto y que no ameritaba una interpretación conforme, porque al final de cuentas pues basta con entender el verdadero sentido de la palabra para decir el artículo es constitucional, porque cuando hablamos de inexactitud pues estamos comprendiendo también todos estos supuestos y no hace falta una interpretación conforme. Entonces se quedaría con eso, lo cual a mí me parecería correcto si se utiliza como contestación, pero sí me preocupa la construcción de lo que es el concepto en sí, porque el concepto yo creo que sí varía mucho de lo que actualmente establece el proyecto y de lo que hemos manifestado en las diferentes intervenciones, pero quizás el señor ministro ponente, después de valorar y analizar las diferentes intervenciones, pues igual yo le agradezco el esfuerzo que él está haciendo de tratar de tener un consenso para poder establecer un concepto diferente. Nada más que en ese caso yo creo que sí tendríamos que verlo en blanco y negro, porque de lo contrario sí estaríamos votando algo que no sabemos bien a bien cómo quedaría. Entonces ahí a lo mejor si quieren podemos continuar, si es que él ofrece hacer estos arreglos al proyecto, podríamos continuar con los temas siguientes y esperar esta parte del proyecto para la próxima semana, que es justamente el lunes, la vez que nos estaríamos reuniendo. A lo mejor si nos lo reparte el viernes en la tarde, en la noche, podríamos ya tener posibilidades de pronunciarnos. Pero así simplemente decir voy a interpretar la palabra inexacto, pero y toda la construcción anterior se soslaya, se quita. ¿Cuál va a ser la contestación a los agravios de qué se dice de las en relación con las palabras empleadas en la aseveración de los hechos que aluden, que son injuriosas, humillantes y vejatorias? Yo creo que esto debe de tener una respuesta, y esta respuesta va en función del concepto de derecho de réplica, como se ha dicho en las demás intervenciones. Entonces, yo propondría, si es que no tuviera inconveniente el señor ministro ponente, si es que su idea es tomar el consenso del concepto que se ha dado por las opiniones mayoritarias, pues que pudiéramos en blanco y negro ver cuál sería la propuesta. Gracias. Gracias, señora ministra. ¿Le resultó cita, señor ministro? Y paso puntualmente a contestarla, señor presidente. Desde luego que una de las cuestiones que más motivó esto es que, y reitero y perdónenme que en este sentido insista, en la presentación de mi proyecto comenté estas dos posibilidades, y son precisamente las de la declaratoria de invalidez o la de la integración de la expresión inexacto en estos otros sentidos. Una de las primeras intervenciones, que fue precisamente la de la ministra, aquí la recojo,
fue precisamente en ese sentido, es que con que diga eso es más que suficiente, pero si ahora entonces hubiera que rehacerlo para poner lo que ya se había dicho, correría el riesgo de que una vez más no lo pusiera exactamente como lo quieren. Entonces yo sí creo, señor ministro presidente, que mantendré el tema de la invalidez y que se returne en caso de que no alcance la votación necesaria, pues en tanto traiga nuevo un proyecto, otra vez va a generar una nueva reflexión. Ya mi esfuerzo ha sido tratar de conectar todos los puntos. No es el caso citar textualmente lo que se dijo, pero aquí tengo expresamente la intervención a la que me he referido. Con que se diga eso es más que suficiente, pues esa era la contestación. Si no alcanzo ya entonces a precisar ello, no tendría seguramente la posibilidad de traer la idea de todos. Sí creo, y en esto estoy absolutamente convencido, haber escuchado con toda claridad que esa podría ser una de las respuestas. Ha variado, entonces lo mantengo así. Si usted me lo permite, señor presidente, tendríamos que llegar a una votación de validez-invalidez, y a partir de considerar que hay más por la validez, independientemente de cuál sea su sentido, si esto entonces no es consistente con el proyecto, se elaborará otro poniendo los conceptos que consideren convenientes. No renuncio a la posibilidad de concretar las posiciones de todos. Lo que sucede es que la posición es la que más importa, y si hay un primer momento, hay un segundo momento y un tercer momento, tampoco voy a alcanzar a un consenso nunca. Una aclaración a la señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo creo que el señor ministro ponente está en todo su derecho de sostener el criterio que está sosteniendo desde un principio en el proyecto. Es su convicción y yo creo que como tal la respetamos profundamente. Yo sí dije lo que él menciona en mi intervención en una parte. Recordemos que este considerando tiene 4 temas. 4 subtemas, y en la respuesta de cada uno de estos 4 subtemas, pues hay una serie de situaciones en las que no coincidimos con la elaboración del proyecto. Entonces, si coincidimos en una, no quiere decir que podemos coincidir en todo lo demás. Entonces, por esa razón yo considero que sí es muy loable la intención del señor ministro de tratar de hacer un consenso, pero al mismo tiempo también entendemos que es su convicción el sostenimiento del proyecto en los términos en que él lo elaboró, o sosteniendo la validez. Entonces yo estoy a lo que ellos digan. Desde luego, en el caso de que estimara que iba a ser un cambio, yo lo único que pediría es verlo en blanco y negro. Gracias, señor presidente. Gracias. Señor ministro. Gracias, señor presidente. El considerando solo tiene un tema. Si se hubiera definido así como lo estamos poniendo, así se hubiera resuelto, así se hubiera hecho el engrose, y los otros ya son de la autocomposición, el procedimiento judicial y las sanciones. Evidentemente ninguno de ellos está atado a un tema de si es inexacto o no es inexacto, de suerte que si usted me lo permitiera, sobre la base de la opinión de cada uno de nosotros, para saber sobre la validez o invalidez, tendríamos ya una decisión, y que por lo alcanzado a ver pudiera ser proyectado por otra persona. De tal modo que usted sostiene el proyecto, señor ministro, en sus términos originales. Señor ministro Pardo. Ya no es necesario, señor presidente. Muchas gracias. Señora ministra Piña. Gracias. Tampoco, yo creo que a lo que llegamos que ya precisó el ministro Pérez Dayán, es que él va a sostener el proyecto en sus términos y que lo votemos así. Nada más sí quisiera aclarar que sí son 3 puntos. Vamos a dividir la votación porque sí son 3 puntos. Lo de inexacto o falso, lo del perjuicio, la agraviante de la cuestión económico, son varios artículos, pero lo que hemos visto hasta ahora es lo de inexacto o falso, lo de económico y lo del artículo 5º de la crítica periodística, que ahí sí se pronunciaron específicamente los ministros Gutiérrez Ortiz Mena, la ministra Luna y el ministro Pardo, y que los demás hemos estado hablando. Pero sí tendríamos que dividir la votación, pero en el entendido de que se sostiene el proyecto en sus términos. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. En cuanto acepté la posibilidad de que mediante la interpretación se hiciera el cambio, renuncié al tema económico y renuncié a la suplencia de la queja. Si confirman ustedes en la versión taquigráfica, dije se reduce a 1
y ese uno es el que se resolvería así. Y lo hice precisamente porque los demás surgen en suplencia de la queja. Pero yo solo pretendería se hablara de la validez o la invalidez y ya sobre esa votación la consecuencia. Señor ministro, Sí, Cosío. es que yo, perdón, parece sutil esto, pero yo no creo que tengamos que votar aquí por la validez o la invalidez. Estoy en la página 41 del proyecto, donde dice que en sus respectivas demandas los partidos impugnan los artículos 2, fracción segunda, 3, 17, 19, 21, 25, fracción séptima y 37. Yo creo que es en contra o a favor del proyecto. ¿Por qué? Porque, ¿qué vamos a hacer aquí si dijéramos una mayoría? ¿Es válido el precepto? ¿Con qué argumentos? ¿Qué es lo que la ministra Luna ha estado diciendo? Creo que es mucho más fácil, para efectos inclusive, y en su caso, de un desechamiento y un retorno en el procedimiento ordinario, que se dijera pues quiénes están a favor y quiénes están contra el proyecto. Creo que no se puede decir, yo creo que el precepto es válido a partir de qué argumentos o a partir de qué otros argumentos. Creo que nos simplificaría muchísimo las cosas. Desde luego, si este primer tema del considerando quinto no logra una votación y dado que el proyecto no se puede desmembrar, están a acumular las acciones, pues el resto, el que viene de la autocomposición por parte de la CNDH, etcétera, pues tendría que hacerse como una unidad en un proyecto. Yo creo que esta es la votación. Yo al menos votaré en contra del proyecto, no por la validez o invalidez de un precepto en lo concreto. Gracias, señor presidente. Señor ministro Pardo. Yo estoy en la misma postura que el ministro Cosío, pero me parece que ahí podría darse otro escenario, que es, como la propuesta del proyecto es la invalidez de estos preceptos y requiere de una votación calificada, pudiera darse el caso de que en este tema se desestimara la acción y pudiéramos seguir discutiendo el proyecto como está presentado, porque al no alcanzarse la votación calificada para aprobar la invalidez que se propone, en fin, lo planteo porque pudiera darse esa hipótesis Sí, también. desde luego se pueden dar cualquiera de las dos hipótesis, pero si no se está de acuerdo con esto y esto incide en los subtemas que están más adelante, porque tiene una relación inevitable unos con otros, si bien podríamos votar sobre la invalidez del primero de los temas, los demás se verían seriamente impactados por él. Podríamos votar el primer tema y yo le sugeriría que precisamente atendiendo a esta vinculación o relación, si este primer tema no es aprobado, entonces consideramos que el asunto debe retornarse para que se reformule y en su caso afecte también necesariamente a los subtemas subsiguientes. Pudiéramos estar algunos con algunos de los subtemas de acuerdo, algunos no, pero ya es una cuestión en la que ya se tendría que partir de una decisión preestablecida. Yo les sugiero entonces, por favor, que votemos el primer subtema de invalidez de esta norma que habla de las dos condiciones de inexacta y falsa, y con eso, si no se obtiene una mayoría suficiente por la invalidez, porque se está proponiendo invalidez, entonces la idea, como ya lo adelantó el señor ministro ponente, sería retornar el asunto para que se reformule en su integridad todo el planteamiento. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor presidente. Solo para justificar la razón por la que me expresé en el sentido de la validez y la invalidez, el señor ministro Cosío, luego de hacer una muy importante reflexión sobre el alcance de la réplica, dijo estar en contra y por la validez del precepto. El señor ministro Medina Mora dijo que estaba por la invalidez de todo el precepto. El señor ministro Lainez dijo estar en contra del precepto, pues le parecía que la disposición era válida. El señor ministro Saldívar por el mismo tono. La señora ministra Piña también dijo que estaba en contra del proyecto y que estaba por la validez. El señor ministro Franco, aun cuando no expresó la frase validez, dijo que para él el que se sostuviera que solo por la información falsa e inexacta y no así las opiniones era perfectamente correcto. La señora ministra dijo que podría caminar con una posibilidad de reconocer validez en la medida en que se incluyeran las hipótesis a las que me he referido. El señor ministro Pardo por el mismo sentido. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena dijo estar en contra, pues a él le parecía que la disposición era válida, y usted, señor ministro presidente, dijo que le parecía inicialmente por la invalidez, más si se llegaba a interpretar de la forma en que aquí se había propuesto, podría caminar en ello. Si no se llegaba a ello, le parecía inválida. Bajo esa perspectiva,
alcanzo a ver que todos, salvo el señor ministro Franco, que de alguna manera lo expresó, usaron la expresión validez. Señor ministro. Perdón, señor Saldívar. presidente. Yo creo que tiene mucha razón en lo que usted decía hace un momento también el ministro Cosío. Claro, nos referimos validez, invalidez, hay diferentes aspectos, pero nos referimos a favor o en contra del proyecto. Y creo que una vez que el ministro ponente hizo un esfuerzo muy loable para tratar de lograr un consenso, lo que nos dice ahora, yo voy a sostener mi proyecto. Entonces, claro, si en el primer punto votamos en contra del proyecto, por lógica, y es lo que sugiere tanto el ministro ponente como el ministro presidente, se retorna para tratar de presentar un nuevo proyecto sobre una lógica distinta. Creo que no podríamos seguir votando, y en ese sentido tiene razón el ministro ponente, un proyecto cuya columna vertebral estamos cambiándola radicalmente. Tiene una lógica todo el proyecto y por eso creo que todos reconocimos el mérito, y si se cambia esa lógica, pues es muy difícil poder avanzar. Yo me sumo a la propuesta que hizo originalmente el ministro ponente y después el presidente, en el sentido de que votemos a favor o en contra el primer apartado, y partiendo de ahí, pues ya se tome la decisión derivada de la votación. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Pues votemos primero ese tema de las porciones normativas de inexacto y falso que se contienen en el artículo 3º, bueno, y en otros artículos, y si no alcanza la votación suficiente la propuesta de invalidez, consideremos entonces necesario o conveniente, por lo menos, que se retorne el asunto y se reformule bajo otros parámetros. Tome la votación en ese sentido, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. En contra del proyecto. Señor ministro Cosío. ¿Contra el proyecto? Señor ministro Luna Ramos. También sobre esta lógica en contra. Señor ministro Franco González. En contra. Señor ministro Saldívar Ledo de la En Vega. contra. Señor ministro Pardo Rubio. En contra. Señor ministro Piña Hernández. En contra. Señor ministro Medina Mora. Yo estoy en contra por la invalidez del texto completo de todos los preceptos que recogen estas expresiones, porque me parece que son subinclusivas y la regulación es inadecuada. Yo nomás le pediría, señor ministro, si el punto finalmente que propone el señor ministro, independientemente de las consideraciones, es de invalidez. ¿Estaría usted de acuerdo con la invalidez o Con la invalidez de todo el precepto, Por eso, no ¿estaría solo, usted de acuerdo con la invalidez? Sí. No solo de esa porción normativa. Perfecto, sí. Señor ministro Lainez Potosí. En contra. Señor ministro Pérez Dayán. Con la invalidez del precepto. Señor ministro presidente Eloy Morales. También con la invalidez. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos en contra de la propuesta de invalidez. Exacto. En ese sentido, con esta votación, consideremos entonces que el proyecto se rechaza con las explicaciones que ya se han hecho respecto de su integridad y de su continuidad argumentativa, y se desecha el proyecto en su integridad para que sea retornado a quien corresponda en el turno, se formule en su caso un nuevo proyecto a propuesta de este pleno. Queda entonces decidido en este sentido, y voy a levantar la sesión para convocarlos a la próxima, que tendrá el lugar el lunes próximo, pero primero tendremos una sesión solemne para continuar con el procedimiento de selección del consejero de la Judicatura Federal, que ya está en marcha, para después de ello continuar con una sesión pública ordinaria. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno avanza en el estudio de estas acciones de inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124 y 125/2015, promovidas por partidos políticos nacionales y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un planteamiento importante en el estudio que lleva precisamente al análisis de diversos artículos de la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política Federal, relativa a la materia del derecho de réplica. Este derecho de
réplica que fue estudiado en el Pleno de acuerdo a lo que planteó el proyecto presentado en las sesiones correspondientes y contrastado, armonizado en su momento con el planteamiento de la libertad de expresión como elementos fundamentales en el orden constitucional y convencional, y que parte precisamente de un estudio que se establece en el contexto de convencionalidad del artículo 14 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 6 en el ámbito de constitucionalidad, el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también el punto fundamental específico, el análisis de los artículos de esta ley reglamentaria del artículo 6, párrafo primero, específicamente en lo que corresponde en esta sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país al apartado correspondiente al tema que se ubica en el análisis del artículo 2, fracción segunda, y también el artículo 3 de esta ley reglamentaria, aspectos importantes respecto de la consideración en el ámbito legal de la procedencia del derecho de réplica, esto vinculado a la información que en su momento se plantee en inexactitud y falsedad, y el contraste que se establecía en el proyecto respecto de lo que establece la convencionalidad de inexactitud y también los agravios correspondientes, una situación de información agraviante como punto fundamental para la procedencia del derecho de réplica. Esto es lo que se analiza en esta sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país en el marco precisamente de esta armonización de la libertad de expresión y el derecho de réplica, para llevar a una votación en esta sesión ordinaria, como ustedes han podido observar, una votación mayoritaria de 8 votos en contra de lo que establece el proyecto, y un planteamiento importante a partir de esta determinación en este punto específico que repercute a diversos ámbitos de lo que planteaba el proyecto respecto de otros aspectos, de otros artículos analizados en este contexto, una situación que el proyecto planteaba como la invalidez de este artículo 2 y 3 en lo que nos estamos refiriendo, y la votación mayoritaria en un planteamiento apunta precisamente a ir en contra de este proyecto y en el ámbito de la validez, pero esto no es lo que determina el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la validez en el caso concreto, sino los relativos argumentos del proyecto correspondiente, esto que en su momento se desecha, y habrá un planteamiento para que se plantee otra situación en términos del debate que se ha establecido en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí los elementos importantes precisamente en torno de lo que establece la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal, planteamientos importantes respecto de el procedimiento que lleva en esta ley reglamentaria a determinar las condiciones de validez o invalidez de los cuerpos normativos que se someten al planteamiento de estas acciones de inconstitucionalidad, y en su momento determinar el ámbito de constitucionalidad correspondiente. En este momento el planteamiento ha sido sobre lo que determina el proyecto que se presentó a esta sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, un asunto, un argumento que se ubica fundamentalmente en el ámbito de la procedencia del derecho de réplica, y esto en torno de la información inexacta y falsa como plantea la ley reglamentaria, y el contraste que se estableció respecto de lo que establece la convencionalidad en el artículo 14 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y fundamental el marco del artículo 6 de la Constitución Política Federal, y la situación correspondiente a la preponderancia, la importancia de la libertad de expresión como elemento fundamental en el constitucionalismo. Estos son algunos de los elementos importantes en esta sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa.